Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy es 16 de mayo del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante. La actitud, bueno, sí, la reacción espontánea de los discípulos cuando el Señor les anuncia que se va, que va al Padre. Bueno, pensaron con tristeza: se va el Señor, nos va a faltar, nos deja solos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Eran conscientes de la propia flaqueza, de la propia debilidad, de la propia, necesidad que tenían. Pero en serio enseguida tiene el argumento de la verdad que es el mismo Señor y el mismo Señor en cada uno de los suyos. Se han puesto tristes, pero les digo, les conviene que yo me vaya al Padre, porque si yo no voy al Padre, el Espíritu no viene a vosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la vida, el Espíritu purificador, santificador, el Espíritu que los conducirá a la plenitud de la verdad, el Espíritu que tomará de lo mío y os lo hará saber, que dará testimonio de mí. Claro, el Señor ya ha dado testimonio del Padre, ha dado testimonio de la vida, ya ha cumplido con su misión. Ha venido a salvarnos, a quitarnos de la muerte, del pecado, del error, de las garras del príncipe de la mentira. Ha aniquilado la muerte por su resurrección. No más muerte, hermanos, no más prevalencia del mal sobre el bien, no más pecado. En orden a aquello que el Señor nos da, nos enseñó y sobre lo cual el Espíritu Santo va a guiarnos en la profundización de estas cosas y en la encarnación por parte de nosotros de la verdad que es Cristo en cada uno de los suyos. Dios opera procesionalmente, decimos. La palabra es del Padre, testimonio del Hijo, testimonios de Jesús. Bien, ¿y el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo tiene que hacer tres cosas. Fíjense, el Espíritu Santo refutará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas tres cosas que hemos dicho precisamente recién. De pecado, sí, porque viene a instalar el Espíritu Santo en nosotros la noción correcta de lo que está bien y de lo que está mal. Viene a separar definitivamente, ya lo hizo el Señor, por supuesto, porque Él encarnó la palabra, Él hizo el bien en todos, el bien debido, el bien que necesitamos, el bien que en definitiva es la vida y su plenitud en cada uno de los suyos, que por eso nos envía el Espíritu Santo. Es como que cada una de las personas del Dios uno y trino cumple una función, un papel, pero todas ellas entre sí ordenadas y coordenadas de tal manera que son necesarias que en ese orden procesional obren en cada uno de aquellos que lo reciben al Espíritu Santo. Lo vamos a ver dentro de 2 domingos y lo vamos a ver en el día de Pentecostés con más detalle, pero todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en el Señor,
Bueno, recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu que a nosotros nos otorga el poder de Dios. Y a lo que va el Hijo al Padre es, desde ya, a participar con el Padre, hacer con el Padre, en la plenitud de la unidad, unidad en el amor, unidad en la vida, a tener, no a recuperar porque nunca la perdió, pero vuelve al lugar de la misma gloria que tenía antes de venir a este mundo, que el mundo fuese. No es que nos haya perdido la gloria en el mundo, sino que vino a cumplir un papel que ya cumplió sobrada largamente y ahora tiene que hacerlo en cada uno de los suyos. Y por eso manda el Espíritu Santo. Por eso nos da el poder para que el querer que debe ser como Él nos enseñó, y lo que debe ser es el bien debido, pueda ser obrado por aquellos que reciben este Espíritu. Tres cosas. El Espíritu Santo redarguirá, refutará al mundo, a lo que llamamos el mundo, ¿no es cierto? Esa estructura mística que llamamos el mundo y que es, sí, aquello que ha invadido totalmente al hombre a partir del pecado original y que ha instalado la enfermedad y finalmente el pecado y la muerte. Y a todo eso vino el Señor a eliminar. El último enemigo de la muerte por su resurrección. ¿De pecado por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a la plenitud de la verdad, verdad que ya nos enseñó el Señor, pero nos guía a esas mismas cosas. En la profundización en nosotros, el poder que Dios nos otorga para que podamos obrar de eso que Dios ya nos dice por la palabra, por la enseñanza de Jesús, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si no lo obramos, todavía no lo conocemos. Con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. El poder de Dios, el poder del Señor, por el Espíritu que nos envía desde la gloria del Padre. El Espíritu Santo refutará al mundo de pecado, sí, separará el bien del mal, de una manera total. Ahí tendremos una clara opción, elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Entre este mundo en el cual no hay vida, porque los caminos son laberínticos, los caminos son confusos, los caminos son babilónicos, los pensamientos son equivocados. Nos lleva al mundo diáfano, al mundo celestial. Nos lleva a la Jerusalén verdadera, la celestial, la espiritual. Redarguirá al mundo de pecado, de justicia. Sí, de justicia también, hermanos, porque la justicia de Dios es obrar la voluntad de Dios. Esa es la verdadera justicia. Y la voluntad de Dios es que vivamos. Y la voluntad de Dios es que vivamos y que podamos hacerlo. Con el poder del Espíritu Santo. Con el poder de Dios, que es el que cumple en nosotros su voluntad porque para la vida nos hizo. Él nos defiende, el Espíritu Santo es la defensa de Dios hacia todos nosotros. Permanece con nosotros siempre. Está al lado de nosotros. El Espíritu Santo es como un abogado defensor. El término paráclito, que utiliza aquí la traducción que estamos viendo, quiere decir eso precisamente. No todos los exégetas actuales están muy de acuerdo con este paralelismo en materia traductiva que hacemos del término paráclito, pero sí, nos quedamos con la idea de la defensa, el abogado defensor, el que está siempre al lado nuestro, el que pone palabras en nuestra boca que nadie puede refutar. Los llevarán ante jueces, ante reyes, pero cuando toque el turno de hablar a ustedes, hablarán de manera tal que será irrefutable todo aquello que digan. El Espíritu Santo, el poder de Dios en Cristo Jesús. Invoquemos siempre al Espíritu Santo, pidamos el Espíritu Santo. Finalmente, de juicio, redarguirá el mundo de juicio. ¿Por qué de juicio? Porque el príncipe de este mundo, el espíritu del mal y de oposición a la vida y al bien, es echado afuera, es juzgado, es eliminado, ya no tiene cabida en el campo de la vida.
juicio, ha sido juzgado. El Señor aniquiló la muerte y consecuentemente al padre de la mentira y finalmente de la muerte, al espíritu del mal, al diablo, al Satán. Redarguirá al mundo, refutará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, a ver, si usted no acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por todos y para todos, y por el cual todos, aquellos que verdaderamente creemos en estas cosas, el Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesús, de lo que verdaderamente hizo Jesús, de la magnitud de la redención y salvación que hizo el Señor. Ahí lo veremos con claridad, a la luz de Dios, del Espíritu de Dios. Nos guiará la plenitud de la verdad. Eso da el Espíritu Santo. Esa es la obra consumada por parte del Dios que salva en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Dios salva. Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, Dios en nosotros por el Espíritu Santo, que habita en nosotros, que está permanentemente al lado de nosotros, que nos defiende permanentemente. El Dios que nos ama. Y somos obra de su amor, y como tales también testigos de ese amor, y consecuentemente testimonio de ese amor que debe llegar por parte de nosotros al prójimo que nos rodea, al inmediato, al que está al lado y finalmente a todos aquellos que la providencia de Dios pone en nuestro entorno, en nuestra circunstancia existencial. Hermanos, celebramos el Espíritu Santo. Vamos a ser conscientes y vamos a hacer como el Señor nos dice. El Espíritu Santo da testimonio de la palabra del Señor y de quién es nuestro Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, seamos conscientes y dóciles a las mociones del Espíritu Santo, porque Él nos hará ver con claridad todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, nos enseña a través de su palabra, y nos dará la fuerza para llevarlo a cabo, porque va a ser Dios en nosotros el que lo realice. Es cierto, nos dará la fuerza, decís vos, Patricia. Claro que sí. Dios con nosotros, Dios en nosotros. La plenitud de la vida con nosotros y en nosotros. Bueno, para eso nos hizo Dios. Para la vida, para vivir, para que seamos verdaderamente, mientras estamos en este mundo, testigos de la vida y del amor de Dios. Y en la plenitud de la vida misma, ya en el gozo definitivo que tendremos en el lugar que el Señor ya ha preparado para habitar Él con nosotros y todos nosotros con Él y en Él. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, de justicia, tu espíritu de amor. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.